Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 140 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti y me acompañan Alfredo Cucho Zayat. Cucho, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Cómo andan todos? Bien. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va? ¿Qué cuenta? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas. Bien, nos vamos a ocupar ahora de la oposición. Mauricio Macri, que acaba de presentar su libro, enigmático título de Primer Tiempo, la interna dentro de Juntos por el Cambio, los principales partidos de la oposición, el radicalismo, tuvo una interna después de 16 años, la última interna del radicalismo cordobés fue en el año 2005, ganó Mario Negri, el más si se quiere, filo acuerdista con el macrismo. También pasó eso en Capital Federal, donde ganó Lustó y también ganó Maxi Abad, también del sector más filo acuerdista, Cambiemos. Por eso para mí es muy importante hoy transmitirles a todos ustedes que el 23 no va a tener nada que ver con el 15. La crisis económica y social va a llevar a un nivel de entendimiento en todos los argentinos que tal vez va a permitir que podamos, con mayor apoyo político producto de las elecciones del 21 y del 23, que Juntos por el Cambio vuelva al poder con una enseñanza adquirida. Mauricio tiene todo el derecho de presentar el libro, inclusive yo le mandé un mensaje y él siempre es bienvenido a Jujuy, más allá de que yo no lo apoyaría nuevamente como candidato a presidente, porque si el primer tiempo tiene que ver con que, bueno, va a seguir, pero bueno, yo no lo apoyaría de nuevo. Sí, nosotros vamos a trabajar en el marco de una coalición amplia opositora, pero aspiramos en el marco de esa coalición poder liderar. Nuestro objetivo es que el radicalismo pueda tener un candidato a presidente y a gobernador radical en el año 2023. Cuando yo estoy en un lugar, juego a ese lugar. Yo no soy presidenta del PRO, juego a que el PRO crezca. Porque si el PRO crece y Juntos por el Cambio crece la posibilidad de que alguno del equipo sea candidato. Si no, no va a ser ninguno. Mientras tanto, repercusiones del libro de Mauricio Macri, y les propongo a ustedes arrancar con un poco de autobombo a partir de un tuit publicado por Pablo Totó Ibáñez en la mañana del lunes, que es cuando básicamente un país se pone en marcha. Lo vi. Bueno, una reunión de Juntos por el Cambio, una reunión virtual, vía Zoom, pero el detalle del cual están hablando todos en las redes sociales, el fin de la metáfora, es Mauricio Macri con cara de dormido, muy cerca, y de fondo se ve a la señora esposa del presidente Macri, Juliana Aguada, recostada sobre la cama, leyendo y demás. Y están muchos reflexionando sobre eso. Bueno. O sea, en la cama, o sea, estuvo Macri en la cama. Claro, en realidad está como sentado, digamos, al borde de la cama, un escritorio cerca de la cama y demás. Pero Macri recién despertándose de 9:30 de la mañana. No sé si Totó Ibáñez quiere dar algún tipo de precisión sobre esa información desclasificada. No, tengo entendido que fue 9:37. Bueno. Las capturas de pantalla son llamativas también por la oportunidad, porque no está Negri, no está Larreta, Lustó hay una foto, y Macri está, digamos, despertándose con Juliana sentado atrás, mirando el celular como que, qué sé yo. Una cosa bastante... Es una escena más día domingo, si se permite. Sí, ¿no? Sí. Voy a hacer un poco el backstage de la historia, que no tiene ningún misterio. Lo particular es que se publique eso. En lo particular, la captura no era beneficiosa en ningún aspecto, aún con Macri no sentado en la cama, la ausencia de Larreta, la ausencia de Lustó, la ausencia de Negri, también demostraba, digamos, cierto fracaso, digamos, en esa conversación, una conversación con ausentes relevantes, por lo tanto me parecía un poco paradójico desde ese lugar. Pero bueno, es así, el episodio es Macri, que voy a hacer una sola interpretación política, ¿sí? ¿Qué es esta historia? Y nos metemos, si querés, en el tema. En este tiempo, ¿sí?, donde Juntos por el Cambio evidentemente no es ningún misterio, está adquiriendo una política más definida desde el lenguaje por Patricia Bullrich, por figuras como Waldo Wolf y demás, esa línea dura y una apreciación al respecto, ¿sí? Definiciones, posturas, actitudes que uno claramente en cualquier
sociólogo del mundo te lo lee o politólogo te dice, bueno, esto es derecha, centro derecha. Ahora, Juntos por el Cambio le escapa esa definición. Esa es una primera mirada interesante porque justamente alguien le pregunta, dirigente de Cambio, este fin de semana yo lo leí en 2 entrevistas, a Patricia Bullrich y también a Waldo Wolf, por eso hago la referencia, y dicen, no, nosotros no somos de derecha. Y es una identidad que tendría como gran paraguas esto que llaman republicano, que después cada uno le pone quiere ahí adentro, que es muy parecido a la idea de cambio, ¿sí? Cuando se habló de cambio, que era una idea bastante abstracta, cada uno le ponía el cambio que quería adentro. Con republicanismo me parece que ocurre algo parecido. Pero hay un concepto de la disputa por el sentido común. Y el concepto de la disputa del sentido común de Juntos por el Cambio, ¿cuál es? Representar a los que se levantan todos los días para trabajar y a los que se levantan todos los días para estudiar. Esa frase que yo estoy diciendo, la repite mucho Patricia Bullrich y la repiten mucho los dirigentes de Juntos para el Cambio. Y parece justamente la idea de Macri, esta foto de Macri, está todo lo contrario. Yo sé que convertir o tratar de leer un episodio menor, casi casual, casi doméstico, en algo de dimensión política. Pero en ese punto entiendo que hay hasta una idea interesante de las actitudes y del involucramiento. Ahora, la impresión es que Macri fue a buscar lo que él estaba demandando, que era el reconocimiento, sino de una jefatura, ¿sí? Por lo menos una reivindicación de lo hecho, una reivindicación de su paso por la presidencia. Y muy rápidamente la historia y su propio espacio le demostró que no es así. Está bien que Macri vuelva, está bien que exponga su posición, está bien que sea un dirigente activo, pero que se olvide de ser el candidato de este espacio. Lustó dijo, si quiere ser candidato que lo decida, tiene que ir a paso. Morales dijo no directamente, que Macri no tiene que ser el candidato. Cornejo dijo, en el segundo tiempo tiene que haber cambio de jugadores. Y Patricia Bullrich, en una declaración, en un reportaje que dio el fin de semana, dijo justamente que por lo menos en el 2021 no, porque el Congreso no era un lugar para expresidentes. Digo esto porque si el objetivo de Mauricio Macri era volver a ser considerado el eje, el centro de ese espacio político, muy, muy rápidamente la mayoría de los dirigentes o los dirigentes que tienen alguna autonomía dentro y fuera del espacio del PRO le marcaron la cancha respecto a que eso por lo menos no va a ser del todo sencillo. Podrá alguien advertir, si le sumas las ausencias, que lo de Macri queda bastante limitado en cuanto a su propio protagonismo, sin entrar a unas observaciones particulares del libro. Pero esto es importante porque no es una dimensión solo de la figura de Macri, es una dimensión de cómo se empieza a construir también Juntos por el Cambio hacia el futuro. La cuestión de la interna radical entre los más filo-pro, no vamos a decir que son, digamos, anti-Macri ni anti-pro, porque sostienen la alianza con ese sector, más vinculados con Martín Lustó. Que esta es una definición que puede llegar a tener alguna dimensión, incluso para el Frente de Todos, porque uno puede presumir que del perfil que tome la alianza Frente de Todos puede ensancharse o no su universo electoral y la competitividad electoral de Juntos por el Cambio. Uno imagina que posiblemente un PRO o un Juntos por el Cambio con la línea más Patricia Bullrich puede tratar de ir a buscar votos más a la derecha para tratar de reducir la fuga de votos por los libertarios, pero que eso le cueste entrar justamente en los sectores medios. Si eso ocurre con ese perfil, posiblemente sea más difícil. Quizá con un Juntos por el Cambio más abierto pueda ir a interpelar sectores que en el 2015 votaron a Macri, que en el 2019 votaron a Alberto Fernández y que ahora puedan estar dispuestos a votar una variable que sea un Juntos para el Cambio sin una hipercentralidad de Mauricio Macri. Por eso me parece que estos focos son interesantes dentro de Juntos para el Cambio. Y lo cierro con una idea. Y el personaje que para mí sigue siendo la figura clave, ¿sí? Que podría en todo caso definir medianamente esos matices, pero es como una especie de promesa permanente. Lo digo en estos términos porque tiene que ver en el sentido político. Acá aparecía Horacio Rodríguez Larreta, hace 8 meses parecía indudablemente el jefe de Juntos por el Cambio. Hace 6 meses, cuando de alguna manera se rompe esa empatía política pandémica con Alberto Fernández, parecía que era la promesa de Juntos para el Cambio para tener un candidato competitivo en el 2023. Desde entonces Horacio Rodríguez Larreta pareció no hacer nada más, quizá esperando que la ola lo lleve,
hay una comparación bastante interesante, por lo menos a mí me parece interesante. Con Scioli, ¿no? Claro, el rol que tuvo Scioli, que era eso, esperar ser el candidato inevitable. Ser el candidato inevitable, y para ser el candidato inevitable yo no hago nada más que esperar que el tiempo pase porque no hay otro candidato que no sea yo. Y lo que le demostró la historia reciente con una Patricia Scioli lo logró, ¿no? El candidato fue. No, candidato fue, posiblemente termina siendo un candidato que no era el Scioli al que había prometido ser como candidato. Entonces, en ese mismo proceso, con Horacio Rodríguez Larreta ocurre, o parece ocurrir, algo parecido, porque en la inmovilidad de Larreta ocurre que Patricia Bullrich avanza, que Patricia Bullrich define de alguna manera la línea ideológica y la vocería de Juntos para el Cambio, que Patricia Bullrich, muy activa, se mueve por el país armando a nivel nacional y parece lograr, en principio, esto es todo hipotético, porque después hay que contar candidatos, votos, elecciones y demás, trata de hacer algo que Horacio Rodríguez Larreta le cuesta, que es desmunicipalizar el PRO. Horacio Rodríguez Larreta pareció replegarse en la ciudad de Buenos Aires, volvió a ser un alcalde, volvió a ser el jefe de gobierno, mientras Patricia Bullrich hizo el proceso posterior. Hay conversaciones, hay una especie de tregua por ahora para no marcarse tanto la cancha, pero todo indica que en algún momento esa competencia va a estar. Y si uno se puede a proyectar lo que viene, si Patricia Bullrich logra, como ella viene planteando, encabezar la lista de diputados de la ciudad de Buenos Aires, donde todo indica que Juntos para el Cambio, salvo con un pésimo candidato, debería ganar con cierta comodidad, posiblemente por encima de los 50 votos, con ese volumen tenga la pretensión de ir a convertirse en la jefa del bloque en la Cámara de Diputados, desde ahí, digamos, ser todavía una figura que interpele o que le marque más la cancha Horacio Rodríguez Larreta. Por lo tanto, todos estos movimientos, fallido, por lo menos, protagonismo que quiso adquirir de Mauricio Macri, la inmovilidad de Horacio Rodríguez Larreta, que en los últimos días, como venía perdiendo imagen, se puso un poco más efervescente en sus posiciones respecto al gobierno, y los movimientos dentro del Junto me parece que un poco más agresivo estuvo y más errático, ¿no? Sí. Porque para decir una manera, es un partido o es un estilo o es una táctica que no le sienta bien. Él se siente más cómodo en el acuerdo, ¿no? También comparado con Scioli, ¿no? Creo que le hemos hablado también. A mí con Larreta me ocurre lo mismo que con Alberto Fernández, como que no saben, ¿sí?, tener el perfil de la confrontación, o por lo menos se sienten mucho más cómodos en el otro lugar, en el lugar de charlar, de acordar, del diálogo. Y no es fácil, digamos, hay cierto protocolo y cierto mecanismo en la belicosidad, digamos. No cualquiera lo puede hacer y no cualquiera lo sabe hacer. Así que estos movimientos se vuelven más relevantes porque estamos en marzo, en 3 meses debería ser la lista, si no pasa nada con las PASO, y bueno, y ahí sí se van a poner sobre la mesa posiciones un poco más sólidas al discurso opositor y a cómo se consolida el espacio opositor, y esto también seguramente va a tener como una contrapartida la reacción, siempre son de alguna manera comportamiento por ósmosis, pero también va a ir definiendo y de la manera inversa la actitud y el cierre y el esquema y el discurso del Frente de Todos. Bien, de cualquier manera no hay cuestionamientos de fondo al liderazgo de Macri, ¿no? Comparado por caso a los que tuvo Cristina, nadie rompió el bloque, no hubo ruptura, que yo creo que nadie está pactando con el oficialismo como hizo Randazzo y el movimiento Evita para ir por afuera. O sea, la presentación del libro, Macri está arriba del escenario y el resto está abajo. Sí, yo comparto eso. Y eso no se modifica. Yo comparto eso. Y en política la jefatura, a ver, después quizás no es el candidato que tiene más votos, quizás no pueda ser candidato, pero hoy, el que organiza hoy Juntos por el Cambio, o el que tiene la posición mayoritaria de Juntos por el Cambio, sigue siendo Macri. Vos sabés que yo, para mí, en ese sentido, yo advierto 2 cuestiones. A ver. Primero, lo que planteaba por un lado respecto a lo que ocurrió después de estas advertencias bastante masivas dentro de los dirigentes, diciendo, bueno, está bien que esté activo, pero que se olvide de que todos le rindamos pleitesía en cuanto a la jefatura. Eso tiene muchas diferencias
de actitud respecto a lo que planteamos con Cristina Fernández de Kirchner, que a los 20 días un grupo de diputados que se fueron del frente, armaron un subbloque, todos diputados que habían entrado en la boleta de Cristina y de Scioli, que se había votado. Eso claramente no está ocurriendo. Estos datos de gobernabilidad, que fueron varios gobernadores y que fueron muchos diputados, tampoco se estuvo manifestando en ese sentido. Entonces yo advierto eso, ¿sí? Advierto que la diferencia es notable desde ese lugar. De hecho, los propios dirigentes de Juntos por el Cambio destacan esa cuestión. Ahora sería una tontería rompernos. Y ahí sí yo entiendo que hay una consideración de decir, bueno, tampoco le tiremos piedras a Macri, porque se lo necesita adentro, porque es una referencia. Ahora, uno puede advertir, y esto corre por cuenta mía, que la que toma la posta de Macri desde el punto de vista ideológico, pero con una mayor osadía y sobre todo con una mayor capacidad de movilidad y con una actitud mucho más proactiva de viajando, de interviniendo, de reuniéndose, de yendo a Córdoba, Formosa, Chubut y demás, es Patricia Bullrich. Entonces Patricia Bullrich toma la bandera de Macri, pero yo a veces también me genera esta duda. Posiblemente Patricia Bullrich ya sea Patricia Bullrich, aunque tome la referencia de Macri. No creo que sea una dirigente a la cual Macri mañana le puede decir, che, Patricia, quédate en tu casa, no seas diputada en la provincia de Buenos Aires, y Patricia Bullrich lo cumpla. No sé si en ese punto se puede dimensionar que hay una diferencia respecto a lo que ocurrió anteriormente y al protagonismo. Ahora, después la política también tiene otras dimensiones, y si bien no lo queman en la plaza pública, pero jugar con la bandera Macri, otra cosa. El concepto de Macri ya eligió el color de las cortinas para irse a vivir a su casona en el sur de Italia, no se verificó. Bueno, pero hubo muchos que lo escribieron. Totalmente. A mí, uno de los asesores más importantes del presidente Alberto Fernández, en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, incluso antes de la pandemia, o cuando la pandemia estaba ahí a punto de llegar, digamos, la cuarentena, me dijo, si no hablamos de Macri, desaparece del sistema político. Claro. Me gustaría destacar la ausencia personal, política personal con el presidente Macri, no cede. Y creo que mucho, y esto lo tiro como hipótesis, tiene que ver con el despliegue del aparato de contrainteligencia que hizo el macrismo contra propios extraños, ¿no? El macrismo desplegó un sistema de inteligencia para espiar a Cristina Fernández, que era una rival política, y también para espiar a su propia hermana, e inclusive a algunos dirigentes políticos de su propio espacio. Bueno, hay dos causas en esto, no estoy revelando ningún secreto. ¿Alfredo? No, simplemente sobre el libro, por ahí es un sesgo economicista, ¿no? Pero él reconoce que se equivocó con el levantamiento del cepo, y es notable, porque es el comienzo del desastre macrista, digamos, lo que hizo en ese momento. Y dice, bueno, la culpa es de la sociedad y de la economía, mostrando, digamos, un nivel de improvisación o de desfachatez, impunidad o inimputabilidad manifiesta. Y salió ahí también el primer ministro de Economía de Macri, Alfonso Prat-Gay, diciendo, no, yo solamente estuve 11 minutos en el equipo. Sí, fue en esos 11 minutos que te metieron 5 goles. O sea que el desastre económico macrista lo tuviste en ese comienzo, y donde estuvo Alfonso Prat-Gay, y donde Macri dice, y bueno, sí, por ahí nos equivocamos. Y mirá lo que dejaste, digamos. Simplemente eso como referencia vinculado con el libro de Macri. Hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima, querido Pucho. Un abrazo grande para todos. Un abrazo muy grande. Gracias, Totó. Será hasta la próxima, Pablo. Saludos, señores. Buena semana para todos y todas. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengan una muy buena semana. Chao. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.